Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy excelente. Vamos a continuar con la lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos en los cuatro últimos textos del capítulo, perdón, del volumen 17. Este texto que vamos a abordar el día de hoy son textos cortos. Se llama Prólogo a Theodor Reich. Problem der Religion Psychology. Lo estoy como leyendo entre inglés, pero me parece que es alemán. Se los voy a mostrar en pantalla. A ver. En share screen. Por favor. Ahí está. Ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Pum! Dice. Ahí está. Aquí hay un error, digamos, en la captura. Ese es DER. Entonces es alemán. Todo esto es alemán y significa, asterisco, Problemas de la psicología de las religiones. Este texto, Problemas de la psicología, no lo escribió el doctor Sigmund Freud. Es un texto que lo escribió alguien más, Theodor Reich, o Reich, no sé cómo se pronuncia este nombre. Me parece que es un nombre alemán, posiblemente sea húngaro, no lo sé. Vamos a iniciar inmediatamente con el breve texto del doctor Sigmund Freud, ¿vale? Les voy a dejar el texto en pantalla. Ah, es verdad. La nota pide página, o perdón, sí, la primera nota pide página, nos habla de las ediciones en alemán, nos habla también seguramente de las ediciones en castellano. No lo veo. Aquí está, traducciones al castellano. Está hecha, está hecha por Ludovico Rosenthal. Es, digamos, el segundo traductor en importancia después de Luis López Ballesteros, al menos de mi conocimiento y en mi contacto con las traducciones de la obra del doctor Sigmund Freud. Ahora sí, sin más, dice, el psicoanálisis surgió del apremio médico, es decir, como una necesidad de la medicina. Ajá. Respondió a la necesidad de procurar auxilio a neuróticos, es decir, el psicoanálisis es un tratamiento específicamente para neuróticos, que no hallaban alivio alguno en el reposo, las curas de agua o la electroterapia. A raíz de una experiencia en alto grado asombrosa de Joseph Breuer, un colega, véase Estudios sobre la histeria, volumen 2, había nacido la esperanza de poder asistirlos, a los neuróticos, en medida tanto mayor cuanto más se comprendería la génesis, es decir, el origen, no averiguada hasta entonces, de sus síntomas patológicos. Ajá. Este es un excelente resumen de la obra del doctor Freud, pasando por Joseph Breuer, su técnica catártica. Recordemos, el psicoanálisis no es catarsis. Para más referencias, les sugiero, ya tenemos aquí estudiado el volumen 2, que es estudio sobre la histeria, ¿vale? Continuamos. Así, el psicoanálisis, en su origen una técnica puramente médica, se vio llevado desde el comienzo mismo a la exploración, al descubrimiento de los nexos o relaciones escondidos de más vastos alcances. Repito, se vio llevado desde el comienzo mismo a la exploración, al descubrimiento de unos nexos escondidos de más vastos alcances. Su ulterior trayectoria lo alejó del estudio de las condiciones corporales de las enfermedades nerviosas, en una medida extraña para el médico. En cambio, pasó a ocuparse de todo el conocimiento anímico que llena la vida humana, también de las personas sanas, normales e hipernormales. Ay, doctor Freud, ya lo vi, ya anda usted jugando con su audiencia, anda jugando con nosotros. Doctor, ¿qué es un hipernormal? Personas demasiado normales. Ajá. Ahorita voy a usar una palabra, por supuesto esta palabra la voy a usar de mi léxico, normaloides. Ajá. Gente que finge, mentirosos, pero también el doctor Freud.
Fíjense cómo el doctor Freud pasa de bla, 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 medicina, sí, muy serio, hipernormales. ¡Pum! Esto, doctor Freud, no le puedo decir que no se hace. Ciertamente, mm, ahorita me hace pensar en lo ridículo de ciertas categorías médicas. Vamos a continuar, ¿vale? Es que en serio, les he dicho una y otra vez, la neurosis desaparece de los manuales diagnósticos. Podríamos decir, es una pena por la humanidad, podríamos decir que bueno que desapareció la neurosis, pero también hablando de normalidad, ¿qué es normal? Ahorita el texto no nos lo dice, es más, con esto de hipernormales, fíjense, normales no es lo mismo que hipernormales. Ajá. ¿Qué es eso? Pasamos de los neuróticos a los normales y luego los hipernormales, ¿no? Bueno, doctor Freud, está usted jugando con nuestro corazoncito, ya lo vi. Vamos a continuar. Debió el psicoanálisis prestar atención a los afectos y pasiones, sobre todo aquellos que los poetas no se cansaban de escribir y celebrar, los afectos de la vida amorosa. Se percató el psicoanálisis del poder de los recuerdos, del insospechado valor de la primera infancia para la configuración de la vida madura, de la intensidad de los deseos, que falsean el juicio de los hombres y prescriben unas vías fijas a su bregar, digamos, a su andar, a su caminar, a su destino, no sé cómo decirlo. Bregar, vamos a ver, San Google, oh, San Google, tú tan grande en conocimiento, bregar. Aquí está la definición de pregar, trabajar con entrega y luchando contra las dificultades. Ok, de trabajo, de lucha. Vale. Continúa el texto, durante todo un lapso, el psicoanálisis pareció llamado a convertirse en una psicología, sin poder indicar en qué la psicología del enfermo se distinguía de la del hombre normal. Pero entonces tropezó con el problema del sueño. Oiga, doctor Freud, eso no es cierto. El, el psicoanálisis tropezó con el problema del sueño. Sin duda, tiene usted todo el derecho porque usted inventó el psicoanálisis, pero el psicoanálisis históricamente nace con la interpretación de los sueños y usted crea la interpretación de los sueños como una herramienta del psicoanálisis, una herramienta que nos permite, digamos, no solo a la comunidad médica, sino a la humanidad en general, acercarnos a un fenómeno universal y a partir de ese acercamiento descubrir ciertas cosas que usted, y con toda razón, llama inconsciente, pero esto de que el psicoanálisis entonces tropezó con el problema del sueño, mmm, digo, es una forma de decirlo, porque ciertamente es como si alguien tropezara con algo y al momento de caer naciera. Es como ahorita me digo, no solo me suena que está usted tratando de presentar su obra, porque, a ver, ubiquémonos, ubiquémonos ahorita en cuestiones de la estructura del texto. Estas son palabras dedicadas a esta persona por un libro que esta persona, Theodor Reich, escribió, El problema de la psicología de las religiones. Ajá. Y aquí el doctor Freud empieza a presentar el psicoanálisis como un tratamiento médico para neuróticos. Ya de ahí pasa a esta burla que hace de normales e hipernormales. Esto no existe, pero ciertamente tampoco, y esto es importantísimo, tampoco la neurosis y hasta cierto punto también la locura es algo que podemos cuestionar. ¿Quiénes están locos? ¿Los pacientes o los psiquiatras? ¿Quiénes están locos? ¿Los pacientes o los psicólogos? ¿Quién es más loco? ¿Un analizante o un analista? ¿Cuál es la respuesta? No lo sé. No lo sé en verdad. Pero en cuestiones de la exposición, no está del todo equivocado el doctor Freud al hacer este tipo de afirmaciones. El psicoanálisis tropezó con el problema del sueño.
Yo más bien pensaría que el doctor Freud tropezó con el problema del sueño. Aunque es verdad, para estudios sobre la histeria no hay psicoanálisis. Para estudios sobre la histeria, el doctor Freud narra, el doctor Freud detalla, escribe, anota, no solo sus observaciones, sino las de Breuer. Ajá. Joseph Breuer. Entonces, por esto les digo, no es tanto que el psicoanálisis haya tropezado con el problema del sueño. Podremos decir, históricamente, Freud tropezó con el problema del sueño, creó el psicoanálisis a partir justo de lo que vivió no solo con Joseph Breuer, sino con Charcot. Charcot, la hipnosis, pasa luego Freud por Joseph Breuer, que eran colegas, Breuer y Freud, rompen relaciones de trabajo. Freud se dedica también a romper con la hipnosis, llega a la interpretación de los sueños y entonces continuamos, ¿vale? Tropezó entonces con el problema del sueño, que es un que es un producto anímico anormal creado por hombres normales bajo condiciones condiciones fisiológicas recurrentes, fisiológicas del cuerpo. Fisiológicas recurrentes podemos decir el estado del dormir. El estado del dormir, no el estado de soñar, es un estado del cuerpo muy particular. Nos ponemos, digamos, en una situación en la cual buscamos aislarnos del mundo, aislarnos de los estímulos externos, pero al momento de aislarnos surgen los estímulos internos. Ajá. Por eso se habla de condiciones fisiológicas recurrentes, es decir, cierro los ojos, silencio, silencio, oscuridad, y de repente los estímulos vienen de dentro de mí, vienen de mi propia historia, vienen de mi propia infancia. Ajá. Y esto se los digo por el estudio que hicimos de la interpretación de los sueños. Vamos a continuar. Cuando el psicoanálisis solucionó el enigma de los sueños, eso fue genial y eso es muy cierto, halló en lo anímico inconsciente, repito, inconsciente, el terreno común en que tenían sus raíces, tanto las más elevadas como las más ínfimas, pequeñitas, insignificantes, mociones del alma, y desde el cual se lanzaban operaciones anímicas más normales, repito, y desde el cual, desde el inconsciente, se alzaban las operaciones anímicas más normales y las desviadas patológicamente. Aquí repito, patológicamente desviadas no es un texto moral el que estamos leyendo, es un texto médico, podríamos decir. Si bien el texto está dedicado al problema de la psicología de la religión, ajá, se está hablando aquí desde el terreno de la medicina. El psicoanálisis nace como una técnica médica, aborda el problema de los sueños, dice el texto, un producto anímico anormal, es decir, la mente no funciona como normalmente funciona, pero es creado este producto anímico anormal por hombres normales, es decir, la humanidad sueña bajo condiciones fisiológicas recurrentes, es decir, llegamos a partir del estudio del sueño al descubrimiento de lo inconsciente gracias únicamente al doctor Sigmund Freud, y a partir de todo esto nos damos cuenta, lo voy a poner de la siguiente manera, cómo nos vamos configurando toda la humanidad a partir de lo que vivimos siendo niños. Lo inconsciente, no lo olviden, es la sexualidad infantil. Y con sexualidad infantil me refiero a la historia, prehistoria de cada uno de nosotros. Ajá. Pero también no nos quedemos, como lo dijo un psicólogo mexicano, Santiago Ramírez, infancia es destino. No es eso. No es destino, doctor Santiago Ramírez, ya fallecido. Eh, el inconsciente es algo vivo. Vamos a continuar. Así fue plasmado de manera cada vez más nítida y completa la imagen de la fábrica anímica. Unas fuerzas pulsionales oscuras, oriundas de lo orgánico, del cuerpo, del organismo, ahí está lo vivo, no es destino, que procuran alcanzar metas congénitas, es decir,
que nacen del cuerpo. Aquí también me gustaría preguntarle a San Google, que todo lo sabe y todo lo escucha, congénito. No, no me dijo una definición, sino más bien tradujo o me enseña enfermedad congénita. Trastorno médico que suele ser hereditario y que ocurre durante el nacimiento o antes. Ok, podemos tomar esto como congénito igual a hereditario. Ajá. A ver, repito, unas fuerzas pulsionales oscuras, oriundas del orgánico, que procuran alcanzar metas congénitas, hereditarias, heredadas. Por encima de ellas, un tren de instancias de formaciones anímicas de superior organización, adquisiciones del desarrollo de la humanidad bajo la compulsión de su historia real. Doctor Freud, esto está un poco oscuro. A ver, vamos a ver. Que han acogido porciones de esas mociones pulsionales, es esta palabrita. Doctor Freud, discúlpeme, es su asquerosa palabra pulsión. Es que miren, no les voy a decir, vayan a leer Pulsiones y Destinos de Pulsión, que ya se los dije, se los dije a través del no. Pulsiones y Destinos de Pulsión se los dejaré en la descripción. Unas fuerzas pulsionales oscuras, digamos, inclinaciones, deseos, tendencias. La palabra pulsión fue pasada, se tradujo por Luis López Ballesteros como instinto. Ajá. Pero esta palabrita, fuerzas pulsionales oscuras, infantil, fuerzas pulsionales oscuras, la necesidad de amar, de odiar, de controlar, de poseer, de lastimar, de hacerse lastimar por oriundas de lo orgánico que procuran alcanzar metas congénitas. Por encima de ellas, por encima de estas fuerzas pulsionales oscuras, un tren de instancias de formaciones anímicas de superior organización. Podríamos aquí hablar de lenguaje, podríamos aquí hablar de la represión, podríamos aquí hablar, digamos, de una organización espacio-temporal. Ajá. Adquisiciones del desarrollo de la humanidad bajo la compulsión de su historia real, es decir, la realidad, la naturaleza, la vida nos va a demandar un orden, pero ese orden no somos nosotros. Nosotros somos fuerzas pulsionales oscuras, es decir, inconsciente, es decir, sexualidad infantil. Vamos a continuar, ¿vale? Que han acogido porciones de esas mociones pulsionales, es decir, a pesar de que nos educamos, nos formamos a nosotros mismos. A pesar de que el mundo se empeña en hacernos creer que pensamos mal, hacemos mal y decimos mal, podemos ordenarnos y aún así, detrás de eso, lo que ocurre es que simplemente nos impulsamos en esas fuerzas pulsionales oscuras. Y esto porque encontramos un valor en el mundo real, es decir, tenemos necesidad de amar y de ser amados. Ahorita lo voy a dejar así. Las que han formado o hasta les han asignado metas superiores, pero que en cualquier caso las ligan mediante enlaces fijos y gobiernan con sus fuerzas pulsionales siguiendo sus propios propósitos. Ya aquí lo he desnudado un tanto, doctor Freud. Queremos amar y buscamos ser amados, primero que nada, por aquellos a quienes vimos como la fuente de la vida. Ahorita voy a hacer unas palabras que voy a nombrar unas palabras que podrían ofender a algunas personas, mamá y papá. Es decir, no que ofenda yo a mi padre y a mi madre, sino al momento de decir la fuente de la vida para los niños, para los recién nacidos, son sus cuidadores, y menciono la figura paterna y materna, hay gente que puede ofenderse por esto. Padre, madre, por supuesto, razones para ofenderse no faltan en estos días.
Yo les sugiero más que nada apelar a la figura de los cuidadores, que incluso pueden haber niños sin padre y madre, pero pueden tener tíos, pueden tener abuelos, pueden tener el mismo estado, instituciones que, si bien no les dan todo, al menos les dan de comer y garantizan su supervivencia por un tiempo. Ajá. Continúo con mi texto. Perdón, continúo con el texto del doctor Freud. Ya me lo estoy apropiando. Ya ve, doctor Freud, es su culpa por usar estas palabras oscuras y feas. Es su culpa, doctor Freud. No lo puedo yo defender de lo que usted es. Pero continuamos, ¿vale? Sin embargo, esta organización superior que nos es familiar como el yo, la identidad, se ha desechado por inutilizable, no, perdón, ha desechado esta organización, el yo, ha desechado por inutilizable otra porción de esas mismas mociones pulsionales elementales, porque no podían adecuarse a la unidad orgánica del individuo o porque se rebelaban contra sus metas culturales. Es decir, yo quiero que papá, yo quiero que mamá, yo quiero que mi tío, yo quiero que mi abuelo me ame. Entonces, no le voy a decir, eres un estúpido, eres una estúpida. Por ejemplo, ajá. Y esto siendo yo un niño, me someto yo a ellos, porque un lado, ellos son para mí la vida, y por otro lado, conforme mi yo se va organizando, esta diferencia que yo podría tener con ellos, la voy apartando, la voy relegando. Ajá. Me voy haciendo también más como ellos, busco ser como ellos. Voy a repetir esto. Esta organización superior ha desechado por inutilizable otra porción de esas mismas mociones pulsionales elementales. Esto que les decía, eres un estúpido, eres una estúpida, no solo es una ofensa, es, digamos, o apelo yo a la naturaleza sádica, a la naturaleza de la... no, todavía no. No voy a hablar de pulsión de muerte todavía. El deseo de muerte dirigido hacia personas queridas. Ajá. Ahorita no hablaré de pulsión de muerte, solo la mencionaré. Ya llegaremos a ella en Más allá del principio del placer, que creo que es en el volumen 18. Uh-huh. Continuamos. El yo no es capaz de desarraigar esos poderes anímicos no sometidos a él. El odio hacia papá, el odio hacia mamá. Esto yo lo expongo en mi propio libro de forma muy directa. No es que hayan sido malos padres, es que no hacían lo que queríamos siendo nosotros niños, pero nuestra voluntad infantil es la que no tenía relación con la realidad. En mi libro pongo algunos ejemplos. Yo no quiero que papá vaya a comer, yo no quiero que mamá vaya al baño, quiero que se queden jugando conmigo. No me importa eso de que tienen que ir a trabajar, yo los quiero aquí. Y si se van, los odio por eso. Ajá. Por ejemplo, el yo no es capaz, repito, de desarraigar esos poderes anímicos no sometidos a él, pero se extraña de ellos, se separa. Ajá. Los deja estar en el nivel psicológico más primitivo, mociones pulsionales oscuras. Ajá. Se pone a salvo de sus reclamos creando enérgicas formaciones de oposición y protección o busca saldar cuentas con ellos mediante unas satisfacciones sustitutivas. Por ejemplo, ok, ya entendí, papá tiene que ir a trabajar. De todos modos, lo odio por eso y quisiera que se muriera. Pero poco a poco voy entendiendo que si papá se muere, yo no lo volvería a ver. No entiendo todavía del todo lo que es eso de muerte, porque soy un niño de 3, 4 años, pero de todos modos, si no lo puedo matar a él, voy a matar a mi muñeco de He-Man. Obviamente es mi man, ¿ah? No es que yo le dispare un muñeco, es simplemente, ¡pum!, ya, He-Man se murió, o los G.I. Joe se murieron, o Dragon Ball, Goku, lo que ustedes gusten y manden, ¡pum!, por ejemplo. Satisfacciones sustitutivas. Aquí es donde también mis breves ilustraciones se quedarán muy cortas. Algo de lo que podemos presumir en psicoanálisis y solo en psicoanálisis es una capacidad infinita
de manifestar es que el ser humano no necesita saber psicoanálisis. El psicoanálisis se aprende para poder distinguir este tipo de situaciones que Freud nombra satisfacciones sustitutivas. Al momento de yo decir, mato a mi muñeco nunca estuvo vivo. Ajá. Pero satisfacciones sustitutivas. No estamos hablando necesariamente de juego, no estamos hablando necesariamente de gente cruel, gente que comete actos que mata animalitos, por ejemplo, no es eso o no es necesariamente eso. Satisfacciones sustitutivas puede ser, bueno, no tengo a papá, pero me quedo con mamá, por ejemplo. Ajá. Satisfacciones sustitutivas es un universo infinito de posibilidades. Indomeñadas e indestructibles, pero inhibidas en su quehacer, en todos los órdenes, estas pulsiones que han caído bajo la represión, así como sus agendas representantes del alemán representantes, estoy leyendo como francés, luce, pero así como sus agencias representantes primitivas dentro del alma, toman el mundo anímico subterráneo, infantil, de esas mociones oscuras, el núcleo de lo inconsciente. Esto es bello y aquí sí les invito, dediquen un tiempo al estudio del texto Lo inconsciente, se los dejaré en la descripción. Propiamente dicho, el núcleo de lo inconsciente. Algunos datos que les puedo hablar de este núcleo de lo inconsciente: no hay diferencia de sexo, no hay hombre-mujer ahí, no hay tiempo, es decir, no hay pasado, presente, futuro, no hay un orden temporal, no se trata de creencia, si hay, es un sí y no. Ahí lo que existe en el núcleo de lo inconsciente es justamente representaciones. No es blanco y negro, no es bueno ni malo. No hay ni sí ni no, no existe la negación en lo inconsciente. Ajá. Es, digamos, como, ahorita lo voy a plantear así, un universo de posibilidades de acuerdo a la dinámica que se establece no solo a través del sueño, sino también a través de los síntomas neuróticos. Por supuesto, dediquen un tiempo al texto de lo inconsciente, la interpretación de los sueños, pero vamos a continuar. Repito, esto está un poco largo. Indomeñadas e indestructibles, pero inhibidas en su quehacer, en todos los órdenes, estas pulsiones que han caído bajo la represión, se destaca represión, así como sus agencias representantes primitivas dentro del alma, forman el mundo anímico subterráneo, el núcleo de lo inconsciente propiamente dicho, dispuestas siempre a hacer valer sus reclamos y empujar hacia adelante y por cualquier rodeo hacia su satisfacción. De ahí la labilidad, digamos, vamos a buscarlo. A ver si ahora sí lo traduzco. Labilidad. Según Mayo Clinic, cambio brusco en el estado de ánimo o el estado emocional. De ahí el cambio de la orgullosa superestructura psíquica, el avance nocturno de lo prohibido y reprimido en el sueño, la aptitud para contraer neurosis y psicosis tan pronto como la relación de fuerzas entre el yo y lo reprimido sufre un desplazamiento desfavorable a aquel. ¿A quién? Al yo. Es decir, queridos, queridas, podremos habitar esta casa, pero no somos dueños. El dueño, paradójicamente, es esa parte de nosotros que nosotros no nos gusta reconocer. Nuestro inconsciente es él. Y ahorita estoy usando un artículo masculino. No es, en todo caso, un hombre. Es eso, el dueño de nuestra vida anímica. Nosotros, en todo caso, seremos testigos. Nuestra voluntad, ¿cómo, cómo decirlo? Nuestra voluntad conoce sus límites y no le agrada en absoluto.
Y hablando de los límites de la voluntad, es los límites de la voluntad en nosotros mismos, por ejemplo, en nuestros sueños, en nuestros afectos, en nuestra vida amorosa. Ahorita vamos a regresar al texto. Ya la reflexión más somera, es decir, más superficial, nos diría que semejante concepción de la vida del alma humana no podía permanecer limitada al ámbito del sueño y de las neurosis. Si había dado en lo cierto, tenía que valer también para el acontecer anímico normal, y aún en las operaciones superiores del espíritu humano, debía ser posible pesquisar un nexo con esos factores discernidos en la patología, repito, en la neurosis, ¿vale? Con la represión, con los empeños por dominar lo inconsciente, con las posibilidades de satisfacción de las pulsiones primitivas. Desde entonces fue una tentación irresistible, un imperativo científico aplicar los métodos de indagación del psicoanálisis muy lejos de su suelo materno, a las más diversas ciencias del espíritu, y hasta el trabajo psicoanalítico en los mismos enfermos recordaba sin cesar esa nueva tarea, pues era inequívoco que las formas singulares de las neurosis dejaban oír los más intensos ecos en las creaciones más valiosas de nuestra cultura. Aquí nos aterrizamos. Les voy a adelantar la hipótesis, una de las conclusiones de Tótem y Tabú. La religión es una de las creaciones más valiosas de nuestra cultura. La religión, sin duda, como un relicto, como una... Ah, relicto, ahora yo me voy a usar Google para mí mismo. La religión como una elaboración, como una herencia de nuestra propia evolución espiritual, digámoslo así. Es que no quiero que se tome esto también como una interpretación básicamente religiosa del texto freudiano. La religión como un producto cultural que nos permite, digamos, acercarnos a nuestra propia vida anímica, a nuestras propias necesidades afectivas. Y aquí es muy importante, no estoy hablando de una religión institucionalizada, no estoy promoviendo ni el catolicismo, ni el protestantismo, ni el islam. No se trata de ninguno de estos, ni tampoco de estas tantas sectas, testigos de Jehová, la luz del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. No es eso. Ahorita voy a dejar simplemente la palabra religión como como un producto cultural, ¿vale? Como un discurso, ahorita lo voy a dejar así. El histérico es sin duda, es sin ninguna duda un poeta, aunque figure sus fantasías, aunque represente, aunque dibuje sus fantasías en lo esencial por vía de la mímesis o por vía de mímesis, es decir, imitación y sin miramiento por la comprensión de sus prójimos. Ay, doctor Freud, en serio. En esto, queridas, queridos, ahí resume todo estudio sobre la histeria. Fabuloso usted, doctor Freud. Ahora viene, miren, el ceremonial y las prohibiciones de un neurótico obsesivo o del neurótico obsesivo nos imponen el juicio de que se ha creado una religión privada. Y aún las formaciones delirantes del paranoico muestran un indeseable parecido exterior y un íntimo parentesco con los sistemas de nuestros filósofos. Fíjense, aquí, en esto que estoy subrayando, se los dejo en pantalla, pero el doctor Freud está diciendo, le debemos el mundo a los locos. Repito, el histérico es poeta, aunque hace de su cuerpo lo que quiere, y de igual forma a el histérico o la histérica tiene poca consideración por sus semejantes. Los obsesivos gustan de torturarse a sí mismos. Los obsesivos, entre ceremoniales y prohibiciones, fundan su religión privada. Repito,
Esto es neurosis. Ajá. No que la religión por sí sola sea neurosis. No. Eso ya fue una lectura que han hecho otros de la obra de Freud. Y aquí, repito, yo en este momento no estoy definiendo religión como el producto de una institución, no, es el producto de la cultura. Es el producto a partir de nuestras necesidades afectivas infantiles, ¿vale? Ahorita continuamos. Y estoy haciendo también un resumen de Tótem y Tabú. Les dejo Tótem y Tabú en la descripción. Vamos a continuar. Bueno, ya no hablé del paranoico y los filósofos. Ahí los dejo, filósofos. Continúa el texto. Uno no puede apartar de sí la impresión de que, en ese caso, unos enfermos emprenden, aunque de manera asocial, es decir, sin los demás, los mismos intentos para solucionar sus conflictos y apaciguar sus sofocantes, sus esforzantes necesidades que, cuando son realizados válidamente para una mayoría, reciben los nombres de poesía, religión y filosofía. Es decir, en el momento en el que yo me permito hacer poesía y yo tengo la consideración por el miramiento ajeno, mi histeria se convierte en arte. En el momento de que mis delirios de persecución, bueno, no, es que delirios de persecución ya tiene que ver más con la paranoia. Bueno, vámonos con la paranoia. En el momento en el que yo soy capaz de ordenar mis delirios de persecución, soy capaz también de formar sistemas de pensamiento y nacen las filosofías. Y sin duda, en el momento en el cual yo me dedico a esquematizar mis ceremoniales y mis prohibiciones, podrían ustedes fundar nuevas religiones. Pero para esto es necesario que se funde el valor del otro en el arte, en la religión y en la filosofía. Es decir, yo me voy a entregar en función para placer, para orden, para que el otro mismo pueda pensar filosofía. Dice el texto, en 1913, Otto Rank y Hans Sachs, no sé cómo se pronuncia eso, en una obra en extremo conceptuosa, no sé qué es esto tampoco, vamos a dejarlo así. Lo que usted quiera decir, doctor Freud, ya lo dijo con la palabra conceptuosa. Igual esa palabra no existe, pero vamos a continuar. En una obra en extremo, no sé qué, opulenta, en extremo complicada, abstracta, X. Reunieron los resultados de la aplicación del psicoanálisis a las ciencias del espíritu, a ver otra vez, reunieron los espíritus, reunieron los resultados que la aplicación del psicoanálisis a las ciencias del espíritu había brindado hasta ese momento. Nota número 2. Freud se propuso un fin análogo a su artículo El interés por el psicoanálisis. Este ya lo tenemos, se los dejo en la descripción. A ver, la mitología, la historia de la literatura y de la religión parecen ser los campos más accesibles. Para el mito no se ha hallado aún la fórmula definitiva que le indicaría su sitio dentro de esa concepción. En un importante libro sobre el complejo del incesto, Otto Rank, en 1912, aportó la sorprendente prueba de que la elección del material, en particular en el caso de la creación dramática, está comandada por el ámbito de lo que el psicoanálisis ha llamado complejo de Edipo, mediante cuya elaboración en las más diversas modificaciones, desfiguraciones y disfraces, el creador literario procura tramitar su propia y más personal relación con este tema afectivo. El complejo de Edipo, vale decir, la actitud afectiva hacia la familia, bien dicho, en sentido estricto hacia el padre y la madre, es justamente el material en cuyo dominio fracasa el neurótico individual y que por eso constituye por lo común el núcleo de su neurosis. Ahora bien, no debe su significación, su importancia,
a una coincidencia incomprensible para nosotros, sino que los hechos biológicos de la larga ¿qué? Heteronomía y lenta maduración de la criatura humana, así como la compleja senda de desarrollo de su capacidad amorosa, se expresan en este realce del vínculo con los padres y traen por consecuencia que la superación del complejo de Edipo coincida con el dominio más acorde al fin sobre la herencia arcaica animal del ser humano. Me lleva pifas, doctor Freud. Ah, usted vaya que tropieza, doctor Freud. No está mal, pero por Dios santo, ¿qué quiso decir? Ah, a ver, esto en primero, heteronomía. A ver, San Google, ayúdame. Heteronomía. Aquí está la definición de heteronomía, ausencia de autonomía de la voluntad, que se rige por un poder o una ley externos. La larga heteronomía, podríamos decir, la larga dependencia. Ok, ok. A ver, estamos hablando de complejo de Edipo, ¿vale? Los afectos, los deseos depositados en el niño, en la niña, y que el niño o la niña deposita sobre sus cuidadores. Ajá. Aunque no haya padre y no haya madre, hay afectos, hay deseos en ambos lados, ajá, hacia los menores y de los menores. Ajá. Y estoy hablando, repito, en una situación de cuidados, es decir, en la cual los niños de brazos, los niños recién nacidos, los niños en amamantamiento sobreviven. Ajá. Sin esos cuidados no pueden sobrevivir. Y a partir de que se distinguen padre y madre, a partir de que los chicos, las chicas, los bebés identifican que necesitan cuidados, podemos decir, comienza el núcleo de la neurosis, en el sentido que hay una red, hay una red. Eso que escucha no es un vendedor aquí en México, así salen a vender camotes, se llama. Es un dulce, es un dulce hecho con una raíz donde es un proceso complejo, realmente no lo conozco, pero es muy rico y salen con un silbato. ¡Fu! Pero bueno, entonces estamos hablando de, digamos, esta pequeña, eh, esta pequeña y nada compleja, estoy siendo sarcástico, situación de los infantes que requieren de cuidados. Ajá. Ahora bien, esta situación no debe su importancia a una coincidencia incomprensible para nosotros. Es decir, queridas, queridos, fuimos niños, fuimos niñas, fuimos infantes, tuvimos que ser cuidados y por supuesto, es muy probable que muchos de mis escuchas, chicos o chicas, sean padres o madres. Ustedes mismos saben que si no cuidan a esos bebés pueden morir. No es algo descabellado, sino que los hechos biológicos de una larga dependencia y lenta maduración de la criatura humana, esto yo también lo desarrollo durante mi libro, Sexualidad infantil y crimen, psicoanálisis del Estado, volumen 1, no he escrito el 2, ciertamente me he concentrado en otros textos, pero lo que quiere decir esto, también podemos señalar que la neurosis es un estado infantil en una persona corporalmente adulta. Ajá. Y es decir, en la medida que nosotros
como civilización vamos aumentando nuestro grado de madurez de la civilización, permitimos que individuos aislados, individuos específicos, se sigan comportando como niños. Ajá. Esta larga dependencia, es decir, como civilización afectamos nuestra propia biología, afectamos nuestro propio desarrollo biológico y psicológico, biológico y emocional. Ajá. Lenta maduración de la criatura humana, así como la compleja senda de desarrollo de su capacidad amorosa. Ahí el doctor Freud tiene mucha razón. ¿En qué sentido? Para el día de hoy, estoy grabando esto el 24 de junio, junio del 2023. Ya no se habla tanto de relaciones tóxicas, pero no podemos hablar mucho de amor, a pesar de que sigue siendo un fenómeno universal, a pesar de que sigue siendo el pan de cada día, a pesar de que sigue siendo la situación más común en la humanidad, sigue siendo uno de los misterios más oscuros, un misterio muy misterioso. Pero el desarrollo de la capacidad de amar. Aquí voy a dejar una pregunta en el aire. ¿Qué es el amor? Y según la segunda pregunta, ¿ustedes aman? Vamos a dejarlo así, por supuesto, es una pregunta. Es una pregunta que ustedes se la pueden llevar y la pueden dejar por ahí olvidada. Pero esto es también uno de los valores más importantes, una de las aportaciones más valiosas del psicoanálisis para la humanidad, la vida amorosa, el estudio de la vida amorosa conforme a la noción de lo inconsciente, conforme a la idea, al menos la vislumbre, la noción de que nos organizamos a partir de nuestra infancia. Y a partir de nuestra infancia podemos señalar qué es el amor. Yo amo, alguien me ama, ¿qué hago yo para ser amado? ¿Qué hago yo para ser amada? Continuamos, ¿vale? Se expresan en este realce del vínculo con los padres y traen por consecuencia que la superación del complejo de Edipo coincida con el dominio más acorde al fin sobre la herencia arcaica animal del ser humano. Bla, 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 bla. Lo dejo en pantalla unos minutos, bueno, unos segundos. No necesitan minutos, pueden pausar el video, leer esto. Ahorita vamos poco a poco. Agüita. Verán, esto es muy sencillo. Formación de lazo social. Superación no quiere decir cura, ¿eh? Se los aviso, se los anticipo. Superación quiere más bien decir, yo no me veo tan jodido, yo no me veo tan afectado por eso que yo nombré a su tiempo la relación de cariño y de odio con mi papá y con mi mamá. Eso es la superación. Hacernos tontos buscando pareja. Ajá. Buscando algo que no es, tomando lo que no queríamos, más bien tomando lo que estuvo ahí, al alcance de nuestra mano, y haciéndonos la vida de cuadrito, haciéndonos la vida imposible, buscando que... No, es que en serio, la vida amorosa del ser humano. No solo me río de mi propia vida amorosa, no puedo decir que es inexistente, pero es que somos tan chistosos. Somos en general como seres humanos buscando esa otra persona, buscando eso que no tenemos, buscando eso que creemos ver en otras personas.
Eso es la superación del complejo de Edipo. Permitirnos conocer a otro, permitirnos ver que no es el mundo papá y mamá. Repito, se expresan en este realce del vínculo con los padres y traen por consecuencia que la superación del complejo de Edipo coincida con el dominio más acorde al fin, esta frasecita, más acorde al fin, el dominio más acorde al fin de la herencia arcaica animal del ser humano. Es decir, ok, 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 ok. El mundo me enseñó que hay quien podría agradarme. Ok, entonces no tengo necesidad de andar matando por aquí y por allá. No, puedo dejarlos vivir, puedo dejarlas vivir. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo papá y mamá me fueron útiles en algún momento. Entonces, otras personas podrían serme útiles. Estoy siendo aquí muy directo, estoy siendo aquí muy crudo, pero herencia arcaica, chicas, chicos, animal. Los animales tienen moralidad. A veces parecería que sí, pero no. Los animales, en su estado natural, matan. Ajá. Por apetito, a veces por juego, pero lo hacen. Y eso es parte, digamos, de nuestra propia naturaleza. Permítanme un momento. Voy a pausar el video unos segundos. Acabo de recibir un mensaje que estaba esperando. Voy a verlo y regreso. Listo. Ya contesté mi mensaje. Dice el texto, dentro de esta herencia arcaica animal, bueno, no nos están llamando animales, sino más bien una herencia arcaica, una herencia animal del ser humano. Dentro de esta se hallan contenidas, por cierto, todas las fuerzas que serán indispensables para el posterior desarrollo cultural del individuo. Ay, no les estoy compartiendo el texto. Ahí va. Repito, dentro de esta herencia arcaica se hallan contenidas, por cierto, todas las fuerzas que serán indispensables para el posterior desarrollo cultural del individuo, pero primero es preciso que sean separadas y procesadas. Tal y como el individuo las trae consigo, esta herencia arcaica no sirve para los fines de la vida cultural social. Es decir, si queremos convivir, tenemos que no cancelar nuestra agresión, sino saberla aprovechar. Y esto lo digo de forma específica por la tendencia política que dice toda agresión es mala. No, no es verdad. Así no funciona. El lazo social se construye por medio de la utilidad que nosotros podemos tener para otros. El dominio más acorde al fin quiere decir yo puedo ser amado en la medida que yo soy útil, yo soy valioso, que yo adquiero un valor para el otro. Pero para que yo pueda obtener un valor para el otro, primero tengo que cultivarme, no cancelarme a mí mismo y segundo, tengo que circular. ¿Me explico? Dice el texto. Déjenme ver porque ya vamos a acabar, ya vamos a acabar. Es el último párrafo, es un párrafo extenso, pero es el último. Hace falta otro paso para hallar el punto de partida hacia el abordaje psicoanalítico de la vida religiosa. Lo que hoy es herencia para el individuo fue adquisición nueva otrora, es decir, lo que tenemos en algún momento lo adquirimos, pero en un sentido de la especie. Si bien es verdad, nosotros como individuos podemos adquirir herramientas, habilidades, y ciertamente también
Estas herramientas y habilidades pueden provenir de nuestra propia genética. Es necesario cultivarnos y es necesario seguir aprendiendo. Continuamos, ¿vale? Hace una larga serie de generaciones que se lo han ido transfiriendo unas a otras. También el complejo de Edipo puede tener su historia de desarrollo. ¿Y acaso el estudio de la prehistoria lleve a colegirlo, es decir, a identificarlo? La investigación científica supone que la vida de la familia humana fue en las remotas épocas primordiales muy diversa de lo que hoy la conocemos. No. Y corrobora esta conjetura mediante hallazgos entre los primitivos que hoy viven, es decir, pueblos primordiales que hoy siguen existiendo, pueblos ancestrales. Ajá. Si se somete el material etnológico y prehistórico disponible sobre este punto a una elaboración psicoanalítica, se obtiene un resultado inesperadamente preciso. En otros tiempos, Dios Padre andaba en persona sobre la tierra y usó de su señorial poder como jefe de la horda de hombres primordiales hasta que sus hijos, aliados, lo mataron. Esto es la tesis de Tótem y Tabú. Esto se aborda ya hacia el final, pero cuando se aborda Tótem y Tabú, no, 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 queridas, queridos. Señor ensayo Tótem y Tabú. Dice el texto. Además, se descubre que por efecto de este crimen liberador, es decir, el asesinato del padre primordial, por efecto de este crimen liberador y como reacción frente a él, nacieron las primeras ligaciones sociales, es decir, tú me sirves para terminar con el orden del otro, por ejemplo. Las limitaciones morales básicas, es decir, ya lo matamos a él, no nos matemos entre nosotros. Ajá. Y la forma más antigua de religión, el totemismo. Pero también las religiones posteriores se llenan de ese mismo contenido y se empeñan, por una parte, en borrar las huellas de aquel crimen o expiarlo, es decir, aliviarlo, calmarlo, introduciendo otras soluciones para la lucha entre padre e hijos. Y por otra parte, no pueden dejar de repetir una vez más la eliminación del padre, ciertamente. De este modo, también en el mito se puede discernir el eco de aquel acontecimiento gigantesco que proyecta su sombra sobre todo el desarrollo de la humanidad. Esta hipótesis, considerada por mí en 1912 en el texto Tótem y Tabú, apoyándome en las intelecciones de Robertson Smith, es la que Theodor Reich toma como base de sus estudios sobre problemas de la psicología de la religión, obra de la que aquí se publica el primer volumen, nota número 3. El segundo volumen no llegó a publicarse, ok. Fieles a la técnica psicoanalítica, estos trabajos parten de detalles de la vida religiosa no comprendidos hasta ahora, a fin de obtener mediante su esclarecimiento alguna noticia sobre las premisas más profundas y los fines últimos de las religiones, y en ningún momento pierden de vista el nexo entre los hombres del tiempo primordial y los primitivos de hoy, así como entre el logro cultural y formación sustitutiva neurótica. En cuanto a lo demás, me es lícito remitirme, es decir, remitirme a la introducción del autor, es decir, lean la introducción, pero no la tenemos, doctor, y formular la esperanza de que su obra encuentre acogida entre los especialistas. Fin del texto. Terminamos el primero de los textos breves. Nos quedan, 260 hasta aquí. En la 268 finaliza el volumen 17. Nos faltan 8 páginas, queridas, queridos. Esto fue el primer texto breve, creo que es de los más extensos. Sí. Ah, no, el que sigue es de 4 también. Este fue de 5, más o menos. Ok. Que esto que el otro finalizamos por el día de hoy. Me voy a una fiesta. Nos vemos pronto y cuídense mucho. Bye.